El tema que vamos a tratar entonces es edificación. ¿Por qué lo vamos a tratar? Porque la edificación es algo que toca de forma esencial el negocio. Sin edificación, el negocio va o muy lento, o no prospera, o muere, puede morir en el proceso. Y como obviamente esa no es la idea, porque lo estamos tomando como nuestro proyecto de vida, así lo vemos todos los que estamos acá, es importante conocer a fondo qué puede ser la edificación y por qué afecta tantos aspectos del negocio. Entonces, primer punto, ¿qué no es edificación? A mí este tema me encanta porque, como les venía diciendo, yo sí soy muy chiquita, edificación. A mí ese tema me encanta porque es tan amplio que muchas veces no nos damos cuenta que lo estamos haciendo o que estamos incurriendo en errores frente a él, porque es demasiado amplio. Pero la idea es desarrollar como unos puntos claves para realmente conocerlo. Entonces, primero, ¿qué no es edificación? ¿Qué no es? Cuando estamos empezando el negocio, creemos que edificar es adular y por eso no nos gusta. No es adular, porque en la adulación tú dices cosas que no te nacen y ese no es el punto. Y por eso no lo hacemos, no edificamos, porque no tenemos un concepto erróneo. Como no es adular, entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Y yo lo puedo describir como cuatro aspectos. El primero es es un modo. Ustedes han escuchado el tema de modo hervir, modo de edificación, modo, porque es una forma de ser. Una forma de ser. Cuando entendemos esto, ya vamos a poder ser coherentes. Porque muchas veces, ¿qué pasa? Que a veces decimos cosas con nuestras palabras, pero con nuestras acciones y pensamientos las destruimos. Son incoherentes. Porque es una forma de ser. Porque cuando tú vives en modo de edificación, tú actúas en muchísimos aspectos en modo de edificación. No tan solo con lo que hablas, sino con lo que transmites y con lo que expresas de muchísimas otras maneras. Entonces es cuando eres coherente, cuando está en concordancia el sentir, el pensar y el hacer. Cuando nosotros entendemos que este negocio lo que procuramos es ayudar a los demás y lo sentimos, también así lo pensamos y así lo hacemos. Porque muchas veces presentamos este negocio sin sentir interés genuino. Entonces, esa falta de sentir y pensar hace que hagamos cosas que no tienen sentido, que nos ponen a perder el tiempo y en el que el prospecto sabe que tú no le estás presentando una oportunidad para él, sino para ti. Y allí es una forma de autodeserificarnos hasta en la misma presentación. ¿Por qué no es adular? Porque cuando tú estás presentando al líder que te acompaña en el momento de la presentación, tú no vas a decir cosas que esa persona no sea.
todos tenemos que tener la capacidad de encontrar en esa persona que nos acompaña lo mejor para poderlo expresar de una forma genuina a la persona que va a escuchar la oportunidad, aun cuando no lo conozca demasiado. Porque ese sentir y ese pensar de esa persona se transmite. Si Adriana me va a presentar a mí como la persona que va a comentar a ese invitado la oportunidad y le dice que yo soy la mujer más puntual del mundo, en sus palabras lo puede decir, pero en su sentir y en su pensar va a haber un cortocircuito en que esa persona lo va a percibir y se va a dar cuenta que no es verdad. Entonces ella diciendo algo que no es real por tratar de esto, se genera desconfianza. Ay, chavos. Y la desconfianza es desedificación. Es desedificación. Listo. Aquí hay otra cosa muy interesante. Que el lenguaje y las acciones son bien distintas. Porque mis palabras pueden decir una cosa, pero mis acciones pueden decir completamente lo contrario. Yéndonos al tema de los escenarios. Si yo digo que el Open es muy importante, si no tengo una razón real para no ir porque no voy, eso es una incoherencia. Y eso hace que tus acciones o tus omisiones caigan en la desedificación. Porque muchas veces, como no nos damos cuenta que eso es una manera de ser, como el Hakuna Matata, es una forma de ser, no nos damos cuenta que es esto. Si no creemos que son palabras, caemos en la desedificación. Es más, algo muy interesante. ¿Por qué se nos dificulta? ¿Por qué se nos dificulta edificar? ¿Alguien tiene una idea? No sé, a veces porque a veces pensamos que estamos alabando a la otra persona. Entonces, por un concepto erróneo de edificar. ¿Qué otra cosa se le ocurre? A mí me pasaba mucho y era que trataba de seguir como ese guión, entonces era como que, y empezaba como que, Ya, inseguridad, no por un guión. ¿Sabes por qué pasa esto? Y es de pronto listo porque lo que hemos vivido, o sea, hay veces no se mira lo bueno, sino antes lo negativo. Exacto. Es por miedo. ¿Sabes por qué por miedo? Buscando la calle. Como en la vida diaria. Porque somos seres humanos. Y los seres humanos, lastimosamente, estamos educados para ver más los errores que otra cosa. Por eso, por lo regular, regañamos más a nuestros hijos por lo que no hacen que por lo que hacen. O sea, que incentivarlos por lo que hacen. Y así en muchísimos otros aspectos. En el colegio nos ponían una nota negativa cada vez que hacíamos algo que no estaba bien. Pero ¿cuántas veces nos mandaron a izar la bandera? O sea, de un grupo de 40 a 1. Entonces, como estamos programados para ver los errores, eso hace que la edificación nos cueste mucho. ¿Por qué el tema de la inseguridad por el guión? Porque creímos que la edificación eran palabras. Pero como la edificación no son palabras, sino una forma de ser, ya sabemos que lo que vamos a transmitir, por ejemplo, ese líder que nos acompaña, es un sentimiento y no una palabra.
Cuando hacemos las cosas de sentimiento hay conexión y los seres humanos somos emocionales. Entonces si yo digo, mira, hey, te presento a mi socia Adriana. Adriana es una mujer espectacular, yo la admiro muchísimo por su determinación. O sea, si yo he conocido a alguien que no se rinde a pesar de las circunstancias, es ella. Y ella es una persona que por su experiencia, por todo el tiempo que ya lleva aquí, es la persona idónea para explicarte en lo que estamos trabajando. Ella es la persona con la que yo trabajo más y todo lo que ella te diga es como si yo te lo dijera, porque yo confío en ella. Listo. Ella te ha prestado la oportunidad. Si yo hablo de Adriana como a mí me nace, va a haber seguridad y va a haber real confianza en esa persona que escucha. Y eso va a hacer todo más sencillo. Todo más sencillo. Listo. Hay otra razón de por qué no nos gusta, por qué se nos dificulta edificar. Y es el ego. Y esa es la más interesante. El ego. ¿Por qué el ego? Porque prácticamente estamos programados para creer que tenemos la razón, aun cuando nos equivocamos cada segundo. Y creer tener la razón es lo más engañoso del mundo, porque no existen verdades absolutas. Pero aun cuando lo sepamos de forma teórica, cuando nos casamos con nuestra posición, literalmente nos vamos a muerte con ella, no importa a quién tengamos que atropellar en el camino. Entonces, como tener la razón se vuelve algo tan emocional para mí, tan importante, me opongo con palabras o con acciones a mi líder cuando me dice algo, por el ego. Entonces ahí es donde tenemos que hacer un pare para pensar si estamos hablando nosotros con razones justificadas o nuestro ego. Y ese punto es el más complejo, porque obviamente no nos gusta no tener la razón. Pero si lo vamos desarrollando con conciencia, y cuando no nos guste algo, o cuando vemos algo que no nos parece, porque yo estoy casado con alguien, con una posición, tengo que hacer un pare en ese instante, porque eres consciente de que te puedes equivocar. Tienes que hacer un pare para saber quién habla, tu ego o tú. Y la mayoría de los casos es el ego. Y a mí me pasa mucho. Sobre todo porque cuando entre uno más estudia, más ego tiene. Y eso es, mejor dicho, una cosa impresionante. Estos días no sé quién dijo que el ego era una de las materias que uno había cursado en la universidad. Y estoy completamente de acuerdo. Tanto que uno a veces no lo sabe ni controlar. Y a veces por ego ni siquiera quiere presentar la oportunidad. Porque te has educado tanto, has estudiado tanto, para creer que tu conocimiento es el único que vale, que obviamente cuando esto entra a tu vida, crea un cortocircuito en tu pensamiento, en tu forma de ver las cosas, que entra en conflicto. Muy bien. Otra cosa muy bacana es que ¿por qué le voy a hacer caso? O sea, ¿por qué lo voy a escuchar si no es mi jefe? Si es que yo estoy haciendo este negocio por libertad. Obvio. Es que todos estamos en este negocio con libertad y por libertad. Pero a veces es este el que habla, no la realidad. Es el ego. Y esta frase la decimos para justificar el ego. Para justificar. A veces ni siquiera le damos la oportunidad de pensar si alguna cosa que nos está diciendo es por nuestro bien o es simplemente por, perdóname la expresión, por poder. Así como cuando somos adolescentes. Tal cual. O sea, en este negocio, en muchas cosas nos comportamos como adolescentes. ¿Por qué? Porque no quiero.
y oblígame. Así somos adolescentes. Y algunas veces no hemos superado la etapa y aquí estamos. ¿Cierto? Muy bien. Y somos cuestionadores como seres humanos por naturaleza. ¿Pero por qué? ¿Pero para qué voy a ir a Open si no tengo invitado? O sea, eso es la de todos. ¿Pero para qué voy a ir al super sábado si todos los super sábados son iguales? Es más, te puedo decir cómo se desarrolla el super sábado. Primero tal, primero de segundo tal, bla, 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 bla. Porque no lo sabemos. Pero como cuestionamos, no le damos la oportunidad, a veces que nos expliquen cuál es la posición de esa persona para considerar que nosotros debemos estar en un espacio. Y nos cerramos. Y cuando nos cerramos no hay nadie que nos pare, así de sencillo. Nos comportamos como adolescentes. Bueno, ya entendiendo por qué se nos dificulta edificar, ahora lo que sigue. ¿Cómo se materializa la edificación? Ustedes me van a perdonar lo escuelera, pero a veces se me sale lo normalista. Sí, imagínate todo lo que estoy con esas monjas, obviamente me queda todo esto. Y esa parte de mí. Entonces, ¿cómo se materializa la edificación o hacia qué se materializa la edificación? Entonces, allí se divide en varios aspectos. Imagínate cómo soy yo de cuadriculada. O sea, viendo esto, entiendo cómo soy de cuadriculada. Entonces, conmigo mismo. Soy re cuadriculada. Pero eso tiene sus ventajas. Así es que lo tengo que edificarme. Hoy me estaba riendo con Adri porque como el tema de la edificación, y yo ya saben que soy un poquito puntual, hoy llegué puntual. No, estaba sonando el himno nacional, eran las 6 de la tarde. Sonaba el himno nacional, eso son las 6. Llegué. Entonces yo le decía a Adri, como el tema es edificación, me voy a edificar. Y uno se edifica a uno mismo. ¿Con quiénes? Con la persona más difícil, de superar, contigo mismo. Porque a veces, de forma consciente o inconsciente, nos volvemos tan perezosos y simplemente nos cerramos en que yo soy así, que no nos impresionamos a nosotros mismos. Y cuando nos dejamos de impresionar, simplemente nos estancamos y nunca vamos a avanzar. Entonces, nos tenemos que edificar a nosotros mismos. ¿Cómo? Siendo todos los días, así sea con cosas pequeñas, quienes queremos verdaderamente ser. Y eso es lo más difícil, es lo que más cuesta. Pero se puede lograr con cosas simples. Saliendo 15 minutos antes de la casa. Entonces, primero, edificarme conmigo. Si aprende a hacerlo conmigo, ya va a ser más fácil con el resto del planeta. Segundo, con el invitado. Y aquí es donde se mete algo que medianamente ya conocemos, porque eso nunca lo vamos a terminar de conocer, y es la postura y el carácter. ¿Por qué? Si llegamos a una presentación sin las herramientas,
sin el producto, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos desedificando la oportunidad y a nosotros mismos. Porque si ni siquiera soy capaz de controlar cosas tan sencillas de mi propio negocio como eso, ¿cómo puede pensar esa persona que tú vas a ser un socio ideal para él? Y adicionalmente, cuando te tiembla la voz para llegar a un acuerdo, cuando te tiembla la voz para decirle tu por qué esa persona lo tiene que hacer, y no lo haces por miedo o cualquier cosa, también te desedifica. Porque la inseguridad hace que el otro simplemente le vaya a huir a la oportunidad, no por la oportunidad, sino por ti. Y la inseguridad es lo más complejo de erradicar a veces. Porque a veces hace parte de nuestro carácter, o sea, hace parte de algo interno que a veces no sabemos controlar. Pero es tan palpable que nadie se nos firma. O sea, la inseguridad a veces no nos damos cuenta del grado de inseguridad que tenemos hasta cuando los resultados hablan. Esa es la realidad, lastimosamente. Pero eso hace que tengamos que pulir cosas de nuestro carácter para hacernos merecedores de la bonanza o de la prosperidad. ¿Por qué me encanta verdaderamente este negocio? Porque este negocio te pone cara a cara contigo mismo. Te dice, mira, la cosa es así, dice, tú eres demasiado disciplinado, por eso no vas a tener resultados, no cobras, tú jodas. Mira, Lice, eres demasiado insegura, no estás llamando, no cobras. Mira, Juan Pablo, tal cosa, no tiene el resultado que quieres. Y eso es lo que hace tan duro, entre comillas, el negocio, que las personas a veces no aguantan el proceso. Y a veces sin haber presentado una sola vez se rajan. Por esto. Porque este negocio tiene la facultad de mostrarte tus falencias. Y como nosotros no estamos programados para aceptar nuestras falencias con amor, sino con rabia, nos duele este negocio. Por esto, por él. Entonces, ¿qué otra cosa? Con el liderazgo. Con el liderazgo. Y aquí también a veces nos cuesta. Con el liderazgo común. Y es que a veces con nuestras acciones, a veces más que con nuestras palabras, por lo regular son con nuestras acciones, desertificamos el liderazgo porque no respetamos el proceso. O sea, no aceptamos que alguien más tenga un proceso más que yo. Así sea que lleve un día más que yo tengo que respetar ese proceso. Porque ese es un día en el que se equivocó de hacer el formulario y ya lo sabe hacer, pero yo todavía no sé hacer el formulario. Pero si yo le digo que tú tienes un día igual que yo, o sea, tú arrancaste ayer, arrancaste ayer a las 5 de la tarde. Y hoy a las 12 del mediodía arranqué yo. Si no respeto el proceso, y es mi patrocinador, si no respeto el proceso, no acepto que él tiene un poco más que yo y que quizás, a veces sin haberse firmado, ha entendido más que yo, nos oponemos a su liderazgo. Y aquí llega una cosa bien complicada. Cuando nos oponemos al liderazgo, adivinen qué va a pasar con nuestro liderazgo. Se nos va a oponer. Y
se nos va a poner una manera, porque este negocio te pone cara a cara contigo mismo y con tus propias cosas. Entonces, si tú eres indisciplinadito, te pone personas indisciplinaditas. Y aprende tú para que puedas enseñar a los demás. Cuando nos oponemos al liderazgo y no aceptamos que ese líder tiene un día más que yo, tiene un proceso más que yo, aquí hay algo que afecta demasiado al negocio y es la falta de humildad. Cuando tú no eres humilde con la oportunidad primero, no la vas a compartir con humildad, sino o la quieres imponer y por eso te delicas porque te digan que no, o por falta de humildad te cuesta el proceso porque no aceptas que te digan que no. Cuando hay falta de humildad, te pones a pelear con la línea, te pones a pelear con tu patrocinador y eso hace que el proceso sea absolutamente lento, porque tu energía está dispersa en cosas que ni al caso, en vez de concentrarlas en cosas productivas. Entonces, ¿para qué pelear? O sea, ¿para qué discutir si podemos llegar a acuerdos? Si no nos gusta algo del liderazgo, ¿con quiénes los tenemos que hablar? De mi marido. Siempre. De mí para arriba. Y aquí ya se mete el tema del equipo. ¿Con quién puedo tratar cosas que pueden afectar el buen funcionamiento del equipo? De mí para arriba. Por eso, Heidi nunca se va a quejar contigo. Porque el día que se queje contigo, tú vas a perder la fe y la credibilidad que el equipo pueda tener, que la oportunidad pueda tener, que el sistema pueda tener, y tú puedes rajar mañana. Esa es la razón por la que nosotros nos comunicamos, porque no todo va a ser perfecto. Somos seres humanos, es un negocio de seres humanos, y por lo tanto va a tener falencias, va a tener errores, va a tener complejidades. Pero se van a tratar de mí para arriba. Es más, algunas veces te va a costar, pero cosas que del negocio que no vas a poder hablar conmigo. Porque él está de ti para abajo. Y no porque no lo ames a tu pareja y quieras compartir todo con él. Sino porque algunas cosas del negocio que tú puedas soportar y que tú puedas entender por ese proceso que tú tienes un poquito más que él o mucho más que él, a ti no te va a afectar y tú lo vas a poder manejar. Pero si se lo comunicas, te lo puedes tirar de por vida. Por eso nosotros nunca comunicamos nada que se pueda sonar desedificante de nuestra línea para abajo. ¿Cuándo me quedo contigo? Jamás. Porque se me cae el negocio. Y sobre todo, por una palabra que quizás yo diga en un estado de emoción, puede destruir los sueños de una persona que puso todas sus ilusiones en un negocio. Entonces es un tema de responsabilidad. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Desedificamos al líder. ¿Cómo lo desedificamos? Desedificamos al líder. Y eso es más complejo, porque como casi siempre son con acciones y no con palabras, a veces ni siquiera nos damos cuenta. Y son cosas muy sencillas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si Mariluz propone en el chat: equipo, yo me di cuenta de algo que podemos mejorar?
con el tema de la venta de las boletas, o sea, promoción de eventos. Yo quiero que hagamos una reunión lo antes posible, si se puede hoy mismo, porque yo he pensado mucho en eso y se me ocurre algo que yo quiero compartir con ustedes. ¿Qué pasa si yo por el interno le digo, Adri, o sea, aquí, ya tú vendí tus boletas, ya yo vendí mi boleta, porque vamos a ir allá. Eso es con palabras, pero con nuestras acciones y omisiones puede ser que si yo tengo constante comunicación con ella, no digo nada en el chat para apoyar a una líder, y por el contrario, ni siquiera le digo a Adri, vamos a mirar qué está pasando, vamos. O sea, si yo no hago eso que me corresponde a mí hacer con ella, porque ella trabaja conmigo, estoy desedificando. Porque no la apoyé a ella cuando necesitaba una líder, que necesitaba que se sumaran más personas para que su voz se hiciera escuchar. Eso es desedificar. Y tras de eso, no le digo a la persona con la que yo trabajo más directamente, vamos, que era lo que por lógica me corresponde hacer. Estoy desedificando. ¿Cuándo desedificamos al líder? Son tantas maneras que o sea, es imposible de ser un ejemplo para todo. Pero las conocemos. Resumir en acciones y omisiones. O sea, no solamente es con la acción, Exacto. sino con no hacer, Exacto. apoyar. Exacto. Y lo peor de todo es que lo sabemos, pero no hacemos nada. O sea, lo sentimos, no lo hacemos. No hacemos nada. A veces ignoramos. Exacto. Es la indiferencia. La indiferencia. Exacto. O sea, una actitud uno identifica, así uno no quiera, pero de pronto, o sea, son pequeñas cosas que uno, digamos que yo estoy ahí para noto, que digamos yo sea con una mala actitud, yo lo noto, y también es designificante. Exactamente. Muy bien. Sí, totalmente. Entonces tenemos que ser, y a veces no nos damos cuenta, también es cierto, no nos damos cuenta, porque no somos conscientes de lo que estamos haciendo. Eso también hace parte de cómo hemos sido educados. Fuimos educados por largo tiempo para hacer cosas demasiado precisas, que lo que no esté ahí, no lo vemos. Hacemos las cosas de forma tan mecánica que no somos conscientes de lo que estamos demostrando a veces con nuestras acciones, nuestras omisiones. Entonces la idea es estar más conscientes de lo que estamos haciendo. Y a veces desedificamos hasta nuestros propios líderes, hasta con nuestros invitados. ¿Cómo lo desedificamos? No conociendo a la persona que nos acompaña. Y eso es gravísimo. Porque si yo no lo conozco como para decir la verdad de él, ¿cómo pretendo que conecten con ese invitado que mi líder no conoce? Al sentir el invitado que si ni siquiera tú conoces tu líder, pues yo cómo voy a hacer ese negocio. Y son cosas tontas, pero que tienen de trasfondo muchas cosas. Bueno, aquí se me ocurre decir algo importante, y es el tema de por qué en las reuniones ropa no puede haber invitados. Porque cuando estamos quizás en una reunión, por ejemplo como esta, y estamos conversando cosas importantes, porque nosotros tenemos un proceso, las entendemos, y sabemos que esta información es con amor, no amor de regaño, porque realmente aquí todos somos seres humanos y la defecamos. Si está una persona extra que no entiende este proceso, Sale corriendo. sale corriendo.
¿Por qué? Porque puede ser visible que nos estamos desedificando. Yo en ese momento, para mostrar el ejemplo, me estoy desedificando. Porque les estoy diciendo mis falencias. Pero que si un invitado las escucha, jamás va a querer hacer negocio conmigo. Pero menos mal que voy en proceso de mejoramiento, como cualquier ser humano, por eso la invito. ¿Cierto? Entonces, por eso es que tenemos, o sea, bajo ninguna circunstancia puede estar un invitado en una reunión de equipo. Y dependiendo de la importancia y el voltaje que va a tener, no pueden estar estas personas de nosotros para abajo. Nosotros somos realmente el inicio de un equipo gigante que se va a desprender por todas partes. Pero cuando ya tengamos allí el 1001, no vamos a poder hablar de algo así con ese 1001, porque no tiene un proceso. Dice, como de pronto ya llevándolo a lo operativo, pues como del equipo, Sí, sería casi que hacer unos acuerdos aquí en la medida que vamos hablando. sí. Y es que en las reuniones de equipo solo está el que ya firmó y pagó. Y dependiendo qué se habla, Por eso no es un seguimiento. no, bajo ninguna circunstancia. Porque eso puede costar el seguimiento. Hemos Fallado. hemos fallado. Entonces es como ir presas, ir haciendo. Sí, entonces punto número 1, Sí. pongámoslo acá. Andrés, Y donde no alcanzo. Andrés, Andrés. Punto número 1, Corre. jamás, Corre. no, que no, Ok. jamás invitado en reu de equipo. Eso es poner una dinamita para que salga volando. exacto. Total. Porque nos vamos a desedificar También nos vamos a cohibir también. de hablar Cosas que realmente tenemos cosas que del decir. equipo. Totalmente. Entonces sería un tiempo desperdiciado. Listo. Ahora con el equipo también, cuando no cumplo lo que prometo. Así también nos desedificamos a nosotros mismos, cuando no cumplo lo que prometo. Porque obviamente eso va a generar desconfianza en el socio y en el equipo. Y cuando ya esa semilla de desedificación queda allí, crece de una manera tan exponencial como puede crecer ese negocio. Y ahí es donde se vuelve un cáncer. Ahora sí, tengo que borrar. Llevando la petición de Andrés. Ok. ¿Qué pasa con la desedificación? Yo siempre la he asociado a una enfermedad terminal. La desedificación es una enfermedad terminal, es un cáncer. ¿Por qué? Porque crece de una manera tan increíble que tú no la controlas. Que tú no la controlas. ¿Y cómo se cura, se puede decir, la desedificación? ¿A quién se le ocurre algo? ¿Cómo se cura la desedificación? Si ya, como seres humanos, hemos incluido en ella, queramos o no queramos. ¿Cómo podemos mejorar el tema? ¿Qué se les ocurre? Con seguridad. Partiendo desde la humildad. Muy bien. Genial. Humildad. Muy bien. Es cierto. Nuevos hábitos. Nuevos hábitos. ¿Cuándo hacemos nuevos hábitos? Cuando somos conscientes que los que tenemos no nos sirven. Entonces ahí tiene que haber algo de conciencia. Conciencia por mejorar, por avanzar, por progresar de alguna manera.
con crecimiento personal. Porque cuando tú creces como persona, empiezas a creer en el otro. ¿Por qué desedificamos? Porque a veces no creemos que quien nos está diciendo algo nos lo dice por nuestro bien, sino lo dice por joder. Y ahí es donde se forma una desconfianza. Y cuando se forma esa desconfianza, es más complicado manejar las relaciones. Con el crecimiento personal, cuando tú sabes quién eres, cuando sabes que los demás tienen una capacidad impresionante hasta más que tú, y eres consciente de eso, ya vas a poder también actuar con humildad, porque no te las sabes todas. Y también, algo muy sencillo, y es conociéndonos. Cuando nos conocemos y somos familia, que es lo que verdaderamente nosotros nos volvemos en este negocio. Este negocio es de construcción de familias y de equipos que se vuelven familia. Cuando nos conocemos no nos atacamos. Cuando nos queremos, siempre vamos a ver lo bueno. Como con las amigas. Uno no tiene amiga fea. Por lo regular, uno ve a las amigas de uno, las que uno quiere, las hermosas. Y cuando el marido, el novio le dice, hey, qué amiga tan fea, uno no lo soporta. Que usted No, lo no me vea. O sea, de manera. Eso no me presenta. ¿Qué pasa, fea? Hoy todas son buenas, ese es el problema. Ajá. Porque las queremos. Y cuando queremos al otro, de verdad, lo vamos a tolerar, lo vamos a amar, lo vamos a perdonar, le vamos a ayudar. Allí se va a construir el verdadero interés genuino. Y cuando existe el interés genuino, yo no sé hacer un diamante, pero algo así. Ahí sí nos vamos a merecer esto. Ahí sí nos lo merecemos. Pero desarrollar esto no es sencillo. Y es lo que nos cuesta el proceso. Por eso hay que hacerlo. Listo. Muy bien. Ya para finalizar. Changos. El tema de los en el tema de la edificación, ya me propongo ponerlo por acá. La edificación de escenarios, hay una cosa importante. Que lo voy a decir porque estamos entre líderes, ¿sí o no? Sí. Estamos entre líderes. Y con el tema de los escenarios es algo muy real, que yo a veces me he reído, pero a medida que veo el proceso entiendo. Y está bien. Si no quieres ir a Open, no vayas. Pero no publica en Facebook, eso es de después de tu es un ejemplo, tú no eres así. Que estás en cualquier estupidez. Estás en otro O que estás en otro cuento. Porque si en serio entendemos que lo que hacemos se duplica, ¿qué va a pasar cuando tengamos un equipo de 200 personas duplicadas? ¿En qué? ¿Eso para qué? Se nos vuelve un equipo insostenible. Insostenible porque el que no se pega a este sistema se va a morir. Porque nosotros, con nuestra capacidad actual de mentalidad, nos vamos a morir si no la ampliamos. Y queramos o no, los escenarios nos amplían la mentalidad.
alguien alguna vez dijo la gasolina. Gasolina. Aquí me voy a autochicanear. ¿Por qué, gracias a Dios, el equipo de Santa Marta se ha mantenido intacto? De Santa Marta hay un 99% de fidelidad. Ellos van a Open siempre. Van a la convención siempre. Cuando algún líder va, siempre. Reconsumo, siempre. Se han mantenido así porque primero, quizás yo no estoy. Y eso hace que cuando el líder no está, tú como líder tienes una única opción y es pegarlos al sistema. Punto. Ahí ya no tienes que reunión de los jueves, que nos vemos el sábado. No tienes opción. O lo pegas al sistema o se te muere. Sino que cuando estamos en ciudades donde tenemos el sistema y nuestros equipos, eso también es el éxito de ustedes. Él no está para ser vigilante de nadie, pero ustedes se pegaron al sistema. Y eso hace que ustedes se mantengan en crecimiento y en multiplicación. Pero cuando no lo entendemos y creemos que esto es un lastre de pagar platas, de tiempo igual todos los martes, todos los jueves, todos los sábados, bla, 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 desedificamos estos espacios y nuestro equipo, cuando crezca, se vuelve insostenible. O sea, no es por nada, pero los 2 años que he estado aquí, las personas que se han rajado, perdónenme la expresión, son personas que no han estado en el sistema. O sea, es una cosa, o sea, que ya yo lo he visto, o sea, es real. Cuando una persona deja de ir al sistema pudiéndolo hacer, es una persona que está destinado a morirse en esto. Y por eso es una medida de contención propia. Cuando tú mismo empiezas a eludir el sistema, prepárate porque en cualquier momento mueres. Y eso es inevitable. O sea, lastimosamente lo he visto tanto y lo hizo de una forma tan reiterada y en tantas personas que es miedoso. Por eso cuando los líderes empezamos a desedificar con nuestras acciones, omisiones, palabras, lo que sea, los escenarios, nuestros equipos cuando crezcan están destinados a ser insostenibles, lastimosamente. Y otra cosa es, puede que algún asunto familiar efectivamente tiene que pasar, es que uno no tiene que estar allá todos los martes. Ese no es el hecho. El hecho es que tú transmitas el sentimiento de que ese es un espacio necesario. Y eso lo puedes transmitir de múltiples maneras. Entonces, ¿cuál es la idea? No es volvernos fanáticos, porque de eso no se trata. Que todos aquí estamos bien grandes, tenemos muchas ocupaciones y tenemos muchas cosas que hacer. Pero sí de entender que si no manejamos bien ese tema, vamos a crear equipos insostenibles. Entonces hay que mirarlo bien. Si vas a hacer otra cosa, pues no lo publiques en Facebook. No lo publiques para todo el equipo, sobre todo con personas nuevas que no van a entender, porque son bebés. Y por eso tú no puedes tratar como iguales a todas las personas que estén en el equipo en estos momentos. Una persona que arrancó ayer no puede estar aquí hoy. Listo. Ya. La importancia del porqué. La importancia o el porqué de la edificación.
Y ya aquí hay tres, nada más unos punticos muy específicos. Primero, por unidad. Ey, Dios me designifica. Primero, por unidad. Cuando un equipo está en modo edificación y es una forma de ser que se transmite genéticamente entre unos y otros, porque somos, o sea, realmente nosotros construimos familia. Y cuando transmitimos de uno en uno esa forma de ser y de tratar las cosas, porque aquí no se habla mal de nadie, que porque aquí siempre rescatamos lo mejor y todo lo que ya sabemos, nos volvemos una unidad. Y allí es cuando empezamos a pensar como nuestros líderes. Adriana ya sabe lo que yo voy a pensar de ciertas cosas. Ella no me tiene que preguntar ciertas cosas porque ella sabe muy bien lo que te va a decir. Volvemos una unidad. Y con unidad creamos sinergia. Yo nunca sé cómo se escribe sinergia. Creo que ni así. Por favor, que yo me antes de escribir mal. Sí, así está. Muy bien. Creamos sinergia. Y a veces eso es lo que nos pasa. ¿Por qué no construimos sinergia de equipo? Porque no nos acompañamos en el proceso. Si, por ejemplo, en algunas cosas cada vez avanzamos más y más y más. Gracias a Dios lo hemos logrado. Pero a veces no hemos llegado a este punto por cositas de incomprensión, de falta de comunicación, etcétera, que se van sumando y hace que no cumplamos esto. ¿Qué es la sinergia? Que todos giremos con un mismo propósito. Y cuando todos estamos juntos, y todos vamos para la misma parte, y todos estamos comunicados, y todos vamos rápido, esa vaina debe ir cada vez más rápido. Y eso es el punto en el que queremos llegar. Pero no lo vamos a lograr si seguimos trabajando solos. Y si seguimos creyendo que somos una república independiente. Porque este negocio no se construye como una república independiente. ¿Por qué muchos equipos son tan exitosos? Porque tienen sinergia, porque tienen unidad y porque tienen una edificación tan brava entre ellos que lo que se diga es palabra para cumplir y lo que se diga se hace. Porque están tan bien edificados entre ellos que cuando todas las personas van hacia una misma parte, más personas se quieren sumar. Y eso a veces nos cuesta, porque nos creemos repúblicas independientes. ¿Qué pasa? Que cuando tú edificas de corazón a los líderes, se forma respeto. Y el respeto es eso que tenemos como familias, como padres e hijos. No porque aquí estemos en una posición de superioridad frente a otros, sino precisamente por respetar el proceso de nuestros líderes. Cuando somos papá y mamá y el hijo adolescente o la hija nos pide permiso para ir a la fiesta y uno dice, vaya mijita, hágale, y el otro dice, mire riesgos, de esta casa no me sale, mientras que viven esas cuatro paredes, bla bla bla. Esa falta de comunicación entre padres haga que se desedifiquen entre ellos y el hijo va a terminar haciendo lo que se le dé la gana. ¿Por qué el tema del respeto se vuelve tan neurálgico, tan importante? Y es que si yo con mis acciones u omisiones desedifico un líder, no puedo esperar
que las personas que trabajan conmigo lo vayan a respetar. Y eso es cuchillo con mi propia garganta. Si yo le hago un comentario inadecuado o simplemente con mis omisiones nunca apoyo a una líder, estoy diciendo que esa líder no funciona, no sirve. Entonces, si yo hablo con Andrea y le digo, ¿sabes qué, nena? Apóyate en esta líder, yo no puedo hoy. Primero, no vas a querer, porque le perdiste el respeto a esa líder, con mis acciones o omisiones. Y cuando tú le pierdes el respeto a un líder, apague y vamos. Porque eso exactamente lo va a hacer contigo. Igualito o hasta peor. Y se vuelve insostenible el negocio, se vuelve insostenible la familia. Entonces, si somos líderes, podemos hablar entre líderes, con comunicación, para jamás desacreditarlo frente a los hijos. Aquí hago una acotación. Con este tema de los líderes y el respeto, va enlazado con el tema del no desgaste. Nosotros tenemos que entender que la edificación es una herramienta de no desgaste. Ya les voy a explicar cómo. ¿Cómo así? Por el apalancamiento en los líderes o en los terceros. Cuando yo hago un apalancamiento efectivo, porque lo respeto a ese líder y ese invitado o ese socio, lo ve como yo lo veo, ese líder puede hacer maravillas por mi equipo, puede hacer maravillas por mí. Cuando yo edifico siempre a los líderes, guste o no me guste, o sea, simplemente de tanto hacerlo y de interiorizarlo y de tener humildad, de tener nuevos hábitos, de tener crecimiento personal, de tener conocimiento de quién es ese ser humano, lo vamos a lograr. Y cuando tengamos también edificado ese líder va a hacer maravillas con nuestros invitados, con nuestros socios, por el apalancamiento, por la imagen que esa persona va a tener. Porque es más fácil que Adri escuche a Heidi que a mí. Porque yo me volví disco rayado. La voz del tercero. La voz del tercero. Eso es simple. Y lo queremos aplicar siempre con gente externa y no lo aplicamos entre nosotros, cuando es fundamental. Porque nos tenemos a la mano y porque de una u otra manera tenemos todos un proceso diferente. Porque Adrián es más fácil que escuche a Heidi, porque ya está aburrida de escuchar mi voz. Y porque a veces uno pierde la fe y uno pierde la confianza, porque somos seres humanos. Pero ella, si yo siempre, con mis acciones, con mis palabras, con todo, te la estoy mostrando como la mujer maravillosa que es, y una mujer que te pueda aconsejar bien, ella va a hacer maravillas por mí, ella va a hacer cosas que yo no voy a ser capaz conmigo. Entonces, edificar, siempre edificar el sistema, es un método de no desgaste, porque va a ser más eficiente la voz de ese tercero, de ese espacio, de ese super sábado, de esa persona que está allá, que yo. Y cuando lo entendamos, vamos a hacer sacar plata a este negocio. Nosotros tenemos una herramienta mal utilizada, y es Alejandro, es nuestro creativo. Lo tenemos subutilizado porque no lo edificamos correctamente. Si nosotros edificáramos el rango que él tiene,
el proceso que él tiene y lo que él ya sabe de este negocio con humildad y lo transmitiéramos a esos invitados o a esos equipos, nos desgastaremos tan poquito que podremos sacarle muchísimo provecho, muchísimo. También desedificamos cuando se vuelve paisaje el líder. Y a todos nos pasa, incluyéndome. A todos nos pasa. Entonces hay que rescatar eso para sacarle plata, sacarle billete y sobre todo para volver a creer y tener confianza en lo que estamos construyendo. Porque es más fácil que escuchen a los demás que a uno. Así de simple. Y ya el tema final, el tema de la lealtad. A mí el tema de la lealtad me encanta. A mí me encanta. Porque prácticamente este negocio es una cosa muy interesante porque se hace con honor. Este negocio es de honor para el que lo entiende. Por eso el que lo entiende, mejor dicho, tiene que pasar muchas cosas para que se vaya, para que se vaya, para que desista. Porque se vuelve algo tan de honor que si tú dijiste que tú ibas a ser libre con esto y lo tomas como una palabra de honor, tú lo haces independientemente de las circunstancias. Y cuando hay honor y tienes lealtad contigo, con la oportunidad y con tus líderes, simplemente vas a ser imparable. Porque uno tiene que ser fiel a lo que cree. Pero el problema es que a veces no creemos. Y eso es lo que dificulta el proceso. Eso es lo que dificulta hacerlo. Y eso es lo que dificulta hasta edificar a un líder que nos acompaña. Y por eso a veces desedificamos con nuestras palabras, con nuestras acciones, o lo que sea. Porque no tenemos a veces lealtad. La lealtad es una cosa muy compleja, es muy abstracta, yo sé. Pero todos en el fondo sabemos qué es. Y se lo aplicamos de una forma adecuada y la vamos interiorizando y la vamos aplicando a todo esto, todo va a tener sentido. Y es por eso que todo, realmente la edificación se vuelve una forma de ser. Porque eres leal a todo lo que vas a hacer, todo lo que haces, todo lo que construyes, todo lo que dices, todo lo que transmites. Y ese es el negocio. Y por eso jamás vas a hablar mal de absolutamente nada. Y ya, ese es el tema. Acuerdos, ¿qué vamos a hacer? O sea, es como es una forma de ser, eso no se puede decir, bueno, vamos a hacer A, B y C. O sea, no es tan exegético, o sea, no es tan sencillo, no es como puntos muy claros. Pero sí podemos tratar de rescatar entre todos cómo vamos a hacer para volvernos una forma de ser en edificación. Y que muchas cosas que se presenten las asumamos de una forma adecuada. Y es el negocio. Cuando nos volvamos máster en esto, cuando nos graduemos con doctorado de esto, inevitablemente seremos libres. Inevitablemente, o sea, ya eso ya llegará con añadidura. Y eso es lo que estamos construyendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer para edificarnos mejor? Hay que pensarlo. Y si se nos ocurren ideas ya, pues rayemos inmediatamente. Pero bueno, hasta aquí ya va la parte teórica. Una que escuché yo en un entrenamiento que me pareció de verdad de crecimiento, es de no echarle la culpa a los demás. Por ejemplo, no es que llegué tarde por el tráfico, porque llovió, no, simplemente llegó tarde porque no calculó bien. Exacto.
Y eso sería un punto, el primer punto con el que uno comenzaría Muy bien. Entonces ese sería asumir. a asumir. Asumir de que la culpa no es de nadie, es de uno. Muy Es bien. de uno de que si uno no lleva herramientas, pues en la presentación no tiene herramientas, no es la culpa de que se le quedó el alma. Es Total. culpa de uno porque no revisó antes de Sí. que llegó tarde. Pues uno sabe que si se demora media hora, pues hagamos 10 minutos antes, 40 minutos, porque hagamos de cuenta de que no, pues una trancón, cualquier cosa. Ajá. Entonces es comenzar ahí, no diciendo que es culpa de esto, es culpa de este, No culpar. Realmente el problema no es el resto, comienza desde uno. Sí. A mí qué se me ocurre. ¿Qué pasa cuando logramos estar contentos, estar felices, tener buena energía? Todo es modificación. Todo es perfecto. Exacto, todo es perfecto. Si llueve no me importa, qué rico llover. Sí. Exacto. Todo es modificación. Entonces hay que lograr, puede sonar absurdo, puede sonar muy bobito, pero ser felices. Y ser felices es tan relativo como seres humanos somos, o sea, todos nos hacen hacer cosas felices diferentes, pero las conocemos. Entonces tenemos que hacer cosas que nos hagan felices. Si estamos en modo felicidad, vamos a estar inexorablemente en modificación. ¿Qué pasa cuando tú escribes un super poema? ¿Quién? Adriana. Wow. Pero más. Adriana escribe. Ahí Adriana sí. escribe genial. O sea, ¿Qué a pasa? mí me encanta, todo fluye. Exacto, Pero sonríe, seré feliz. Y lo mismo cuando estás escuchando tu canción favorita. O sea, Exacto. una vaina así por pequeña que sea. O sea, eso. Levitas. El tema de la canción favorita me acuerda al tema de cuál es tu canción de diamante. ¿Ya la escogieron? Sí. Es real. Es real. O sea, tenemos que empezarnos a autoprogramar. Porque si nosotros no podemos ir con nosotros mismos, estamos jodidos. Entonces, busquemos cosas que nos eleven la energía. Porque siendo felices vamos a poder estar en modo de edificación, de forma que fluya. Por ejemplo, pues la canción favorita. Todos debemos tener alguna, y si no estamos como que somos extraterrestres. Escuchémosla más, levantémonos con ella, no sé. No sé. Yo propongo conocernos más. Conocernos más. ¿Qué tenemos que hacer? Algo juntos, en familia, que no tenga que ver con la miseria. ¿Qué hacen las familias? Salen a comer, Exacto, salen a las cine, familias. Sí. vienen en la Exactamente, exactamente. Tanta unidad, Ajá. tanta O sea, después de ¿no? una comida, después de una academia, un almuerzo. Después de un Exacto. interesado, lo que hicimos una vez, salimos a comer. Sí. Entonces, este sábado vamos a Sí, empecemos. Empecemos. Miren, este sábado tenemos super sábado en la mañana, todos quedamos en la mañana, así de simple. Entonces, si salimos tipo 11, almorcemos, hagamos algo juntos Pero sigue el seminario. y sigue el seminario a la 1. Es decir, que tenemos un espacio para hacer algo de 11 a 12, de 12 a 12. Ah, pero No, es que eso allá revienta. allá nos O vamos sea, a- lo importante es que queramos ir. O sea, si queremos ir, algo pasa. López. Y si no, no sé, nos ponemos, no sé, ponemos un vaso de plástico allá con un hilo y del otro lado, no sé. Vale, voy aquí. Pero conocernos más. Entonces, nosotros afuera. ya concretándolo más, hagamos el esfuerzo.
hagámoslo. Es más, no tiene por qué ser un esfuerzo. Tiene que ser algo bacano, algo chévere. Entonces, vamos a almorzar el sábado. Que Consuelo ahí les mandó a decir algo con sábado. Ah, sí, el Consuelo dice que ella se encarga de eso. ¿Qué quieren? De qué queremos. Sí. Y ella cocina impresionante. Ay, sí. Yo soy la mejor amiga de Consuelo desde que me di cuenta que cocina tan rico. Mira cómo los Muy bien. Hay Entonces, algo- conocernos más. Ya ahí tenemos. Hay algo muy bacano Cuéntame todo. que yo he visto y yo estaba nombrando ahorita en otros equipos, inclusive en Pereira, es que en los eventos se ve esa unión. O sea, por ejemplo, un super sábado. Aquí la mayoría Nos sentamos a vamos al super sábado, pero Ujú. vamos en la fila y como es dentro del baño, entonces yo vengo. Sentarnos juntos. O sea, eso es lo bacano. Muy Y bien. son pequeños hábitos que vamos poniendo, pero lo que tú estás diciendo ahorita es como una bola, yo imagino, una bola así, una energía así. Y la gente de afuera, o los mismos invitados de nosotros, Que nota pertenece a esto. Y ese mismo sentarnos juntos es también de la puntualidad. Ah, llegamos a tal hora para entrar todos. Sí, claro. claro. Exacto. Esos acuerdos, porque si Entonces, entre nosotros Acuérdense que de somos vernos ese el equipo, sábado. Exacto, así como hacemos con las amigas y vamos con concierto. 8:30. Entonces, en este caso. la cantidad de gente. 8:15. Porque si es a las 8:15, pues ella a las 8:20, pero es a las 8:15. ¿A qué se le ocurre otra cosa? Para estar en modo de fijación. Yo pienso algo, Sí. es lo que yo trato de explicarle mucho a mi niño. Es que siempre, pues, como tú decías ahora, pues, Ah, esta es tuya. Esta mesa control. Esta mesa control. ¡Cierto! Perdón. Oye, sí, edifíqueme, pues, ¿cómo así? Lo siento. Sí, sí, una vez estaba ciega. Ok, entonces. Bueno, entonces, ¿verdad? yo siempre le he indicado a ella desde que conocí esto, es que siempre se hace, pues nosotros siempre vemos que hay algo malo, pero es hacer una crítica, pero a la vez una construcción de algo. Pongo un ejemplo. El metro tan congestionado, pero con demanda. Ok, genial. ¿Sí me van a entender? Sí. O sea, después de quejarte de algo o de decir un punto negativo, inmediatamente das un punto positivo. Entonces, es decirle a mi compañero, hablas muy pasito, pero se oye bonito. Pero como te exprésate bien. Pero es eso, es como generar, es como hacer ver el problema, pero también darle las soluciones. Por ejemplo, yo una vez decía, usted habla muchas cosas interesantes, pero aunque le suena un poquito al tono, Eso. Ok, ahí fue al revés. o sea, una cosa Ahí fue lo bueno para decir lo malo. eso, pues, Situación adornarlo. más Adorno. Algo positivo. positivo. Claro. O sea, siempre, Situación. siempre resaltar lo bueno, pero pues también haciendo Sí, alusión exacto. a lo que debe uno mejorar. Muy bien. Esto- Y eso esto- hace que te mantengas contento. A mí me funciona. ¿Qué cosa? Verlo dar todo. Ay, que no. Ay, gracias. Yo sé. O sea, que digamos que pasó algo mal, entre comillas. O sea, yo personalmente, yo siempre trato de, como que, o sea, me pasó esto, pero ¿para qué? Exacto. Y entonces, eso por consecuencia trae que me la pase feliz. Estoy loca, sí, estoy loca. La verdad. Sí, hay que estar loco. La verdad, sí. Listo. Y eso. Genial. Eso es modificación. Es que la modificación no es tan solo para hacer esto. La forma Para la de vida. es una forma de ser. Y tú eres en donde estés. Yo les estoy enfocando mucho en Pereira y que los que saben nos dicen, es simplemente para el negocio. Usted viva positivamente y tú lo rodees
Todo Es está todo es genial. mejor por la vida. Todo está genial. Excelente. Mi compañero me dijo, ¿usted qué está fumando? Porque ya se mantiene contento y ya toda hora Muy bien. Estás en modificación. No, pero de verdad que eso hay que aplicarlo es en Todo. toda tu vida. Porque es que, mira, por ejemplo, no hablar mal del jefe, o sea, del trabajo.